junto a David Galante. Vamos a hablar con David sobre su experiencia de vida. ¿Dónde nació usted? Yo nací en la isla de Rodas, actualmente Grecia, pero en la época que estábamos nosotros pertenecía a Italia, era una isla italiana. ¿Cómo estaba compuesta su familia? Éramos 3 hermanos y 4 hermanas, mi padre y mi madre. Éramos 9 en total. 9. ¿Cómo? Teníamos un hermano que estaba en Argentina, que había venido antes de la guerra, y una hermana que había ido a Sudáfrica antes de la guerra. Así que en Rodas habíamos quedado 7. ¿Cómo era su vida allá en la isla? Había una vida muy linda, se vivía muy bien porque era una isla paradisíaca. Es una vida muy límpida, digamos, sin mayores problemas. Hasta que empezó la guerra, después empezaron a venir ciertos problemas con la guerra, con el hambre y todo lo demás. Y al final, hasta el año 44, en que la isla la ocuparon los alemanes. Y de ahí empezaron ya nuestros problemas como judíos. ¿De dónde es el origen de los Galante? Somos judíos, descendientes de aquellos judíos expulsados de España durante la Inquisición, que fueron a parar parte a Italia, gran parte del Imperio Otomano. Y un grupo habrá ido a la isla de Rodas, y de ahí veníamos nosotros, descendientes de aquellos judíos. Con la invasión alemana cambió todo. Claro, con la invasión alemana cambió todo, empezaron ya discriminaciones y bueno, y al poco tiempo crearon una comisión de oficiales nazis y dieron orden de que todos los judíos teníamos que presentarnos en un edificio con nuestros bienes, nuestras joyas y nuestro dinero. Una vez que entramos ahí nos sacaron todo y ya de ahí no pudimos salir más. Estuvimos 2 días encerrados ahí, a los 2 días nos embarcaron en unos barcos forrajeros, digamos, nos pusieron adentro y nos llevaron al puerto de Pireo, en Atenas, sí, en Grecia. Y bueno, fue un viaje bastante duro, bastante fuerte, por mar, porque había gente anciana, enfermos y todos, incluso algunos fallecieron en el camino. ¿Qué cantidad? Y éramos alrededor de 1800 judíos. Imagino que en el camino deben haber... O sea, algunos fallecieron en el camino, sí. Sí, porque era un viaje que normalmente se hacía en mediodía, y nosotros lo hicimos en 7 días. 7 días. Porque los mares estaban ocupados por los ingleses, por los aliados. Entonces no podían pasar, viajábamos de noche solamente, nos escondíamos entre las islas, y así sucesivamente hasta llegar al Pireo. Una vez que llegamos ahí, nos encerraron en una prisión, en el Pireo de 2 días, y después de allí nos embarcaron hacia los campos de Auschwitz. Nos llevaron a la estación de trenes en Atenas, nos pusieron en unos vagones herméticamente cerrados, 80 personas en cada vagón. Nos encerraron y había solamente una ventanita para poder respirar. Nos teníamos que turnar para poder respirar. Fue un viaje muy duro, muy largo, el viaje hacia Auschwitz. Cuando llega a Auschwitz, ¿qué sucede? Un viaje que duró 12 días. En el cual en el camino fallecieron varios. Llegamos ahí, nos ponen en fila, hombres y mujeres, y nos hacen una selección. Digamos, íbamos adelantando y unos médicos iban haciendo señas derecha o izquierda. Los que iban a la derecha iban al trabajo, y los que iban a la izquierda iban a la cámara de gas y los crematorios. Del grupo nuestro, solamente 400 fuimos para el trabajo. El resto los eliminaron. O sea que de un total de 1800, 400 fuimos para el trabajo.
El resto los eliminaron ya directamente, gente anciana, mayor, criaturas, todo eso. Y mientras estábamos haciendo las cosas, había gente que gritaba desde el otro lado, griegos de Salónica que ya estaban trabajando ahí, que nos gritaban los hijos con los viejos, decían. Los hijos con los viejos. Criaturas que los entregaran a los viejos. Porque mientras íbamos llevando, las madres jóvenes llevaban a las criaturas también, y llevaban a la madre y a las criaturas, los mandaban a los crematorios. Desde las criaturas se la entregaban a una persona vieja, la madre podía ir para el trabajo, podían salvarse. David, ¿qué pasa con su familia? ¿Qué suerte corrieron cada uno? Mi familia, mi padre y mi madre los eliminaron de entrada, ya cuando llegamos al campo. Mis 3 hermanas, mi hermano y yo, fuimos para el trabajo. Pero mis 3 hermanas no sobrevivió ninguna de las 3. No sabemos de qué fallecieron, si de hambre, de enfermedades, de frío, nunca se llegó a saber. A pesar de que fueron para el trabajo, pero de los que fuimos al trabajo... ¿Y sus padres pasaron a la fila para ser eliminados inicialmente? Sí. De manera que prácticamente la familia quedó usted solo en el campo. Yo y un hermano mío que se salvó en otro campo después, que después de la guerra volvimos a encontrarnos. Ajá. Y bueno, tuvimos unos meses ahí en el campo. Yo tuve ciertas problemitas, digamos, en el campo mientras trabajábamos. Lo que nos daban de comer era muy poco, era una rebanada de pan por día. ¿Dónde lo enviaron, David? No, yo estuve... Inicialmente que estaba con un grupo de jóvenes. Los primeros días me enviaron a una barraca donde había chicos de 8 o 10 años, que los atendían bien, les daban bien de comer y todo. Y yo tenía 18 años ya. No sabíamos lo que pasaba. Estuve... a los pocos días un médico me preguntó cuántos años tengo, y dije 18. Y me dieron las fichas, figuraba como 8 años. Por eso me mandaron a él. Después de ahí ya enseguida me sacaron y me mandaron para el trabajo. ¿Estos chicos que eran chicos que los médicos alemanes hacían experimentos con los órganos de los chicos. Los tenían para experimentar. De esos chicos no se salvó ninguno. Porque después venían todos los días y llevaban unos cuantos y no volvían. Y así sucesivamente. Fue, digamos, la experiencia que hacía el doctor Mengele en los campos de concentración. ¿A qué Yo no sabía, de entrada no sabía lo que sucedía, no teníamos idea. Recién después nos dimos cuenta de las cosas como pasaban. Al principio costó muy duro para nosotros. Debe haber pasado momentos terribles. Sí, muy feo. Después estuve trabajando, hice varios trabajos. De los trabajos que hacía, había algunos que íbamos con un carro tirado por nosotros con sogas, íbamos a los campos vecinos, íbamos por ejemplo al campo de las mujeres, íbamos a vaciar las letrinas, unos baldes, los llamamos de letrinas, y los sacábamos. Y la ventaja que teníamos era que cuando pasábamos con el carro cerca de la cocina de las mujeres nos tiraban un pedazo de pan o alguna papa. Un pedazo de pan era un día más de vida. Claro. Porque lo que nos daban de comer era tan poco que no aguantaba. Y así íbamos buscando siempre algunas cosas extras. Cuando uno se enteraba de algo, enseguida buscaba unas cosas extras para poder sobrevivir, porque si no... Que hubo 2 o 3 situaciones prácticamente que se salvó. ¿Recuerdan alguna? Una vez fuimos a trabajar a cargar heno en unos carros, y mientras estábamos trabajando cargando, a un muchacho del grupo nuestro que estábamos le clava el tridente a un nazi, se lo clava y el nazi cae. Enseguida el resto de los nazis lo agarran y lo cercaron con los perros que tenían todos, le tiraron los perros encima. No lo mataron, le sacaron revólver y lo matan, le tiraron los perros encima.
Y nosotros estábamos ahí, el grupo nuestro, todos esperando sin saber qué hacer, porque la norma de ellos era cuando uno del grupo cometía un acto de esta índole, eliminaban a todo el grupo, los colgaban del portón de entrada y los dejaban varios días mientras entrábamos y salíamos. Los que iban al trabajo iban viendo cómo estaban colgados. ¿Y qué ocurrió con Nosotros ustedes? estábamos ahí con el grupo y teníamos un capo nuestro, que era un capo que era alemán, pero prisionero igual que nosotros, por ser comunista o socialista, no sé, lo pusieron en el campo. Y por ser alemán lo habrán nombrado capo. Ahí estaba con nosotros y nosotros estábamos ahí esperando sin saber qué hacer, y el rato tocan el pito del otro lado de que terminó la hora de trabajo y hay que volver. Y nosotros no sabíamos qué hacer, y el capo nuestro nos hace señas de que escapemos, de que vayamos. Y salimos corriendo, nos metimos en fila y fuimos, digamos, pudimos volver al campo. Y esto fue, digamos, para nosotros fue una salvación. Nos quedábamos ahí, no sabíamos lo que nos iba a ocurrir. Y otra vez fui a trabajar en otro lado, fui con un grupo a trabajar, a cargar ropa, una ropa donde se juntaban toda la ropa de los que iban a la cámara de gas, la desvestían, y la juntaban ropa, después la mandaban esa ropa a Alemania. Y ahí encontré a un muchacho griego que por el idioma ¿Usted podía conversar con él, porque para nosotros el problema del idioma era muy importante, era muy traumático, porque todos los que estaban allá eran polacos, rusos, alemanes, y nosotros no entendíamos nada de estos idiomas. El idioma nuestro era el griego, el italiano o el francés, y cuando encontrábamos a alguien que entendía ese idioma, para enseguida hacíamos amistad, hacíamos relación. Tanto es así que un día, cuando volvía del trabajo, vimos que ya estaba todo el grupo nuestro de la barraca mía, estaban en fila, y el alemán nos iba contando y faltaba uno, que faltaba yo, que venía con un grupo, venía de trabajo tarde en ese momento. Enseguida me metí en fila corriendo, y el nazi que me vio me preguntaba dónde estaba. Yo además no entendía, le decía trabajo, y me empezó a pegar, me pegó un montón. Tanto que me rompió los 2 dientes de adelante y caí desmayado en la nieve. Ahí el alemán terminó de contar y se fue. Y yo tenía un amigo en este grupo que era francés, y él me ayudó, me levantó y me llevó adentro de la barraca. Me ayudó. ¿Lo salvó? Me salvó, porque si no iba a quedar congelado en la nieve. Lamentablemente a los pocos días hubo una selección. Que las selecciones que hacían, cada tanto venían médicos alemanes a la barraca, nos desvestían todo, veían los que no estaban ya en condiciones, los iban eliminando para las cámaras de gas. Y ahí justamente eligieron a este muchacho francés también, para la cámara de gas. Es decir que él pudo salvarme a mí, y ahí yo no pude hacer nada por él. Fue una cosa que me quedó grabada, así, digamos, muy amarga. Para mí este muchacho sigue vivo. Claro. En mí, mientras yo vivo, va a seguir vivo, porque lo tengo siempre presente. Y bueno, en otro momento fui a trabajar, nos habían dicho que había unos soldados rusos prisioneros que trabajaban en una estación de ferrocarril allá. Y con estos, los soldados rusos eran más fuertes que nosotros. Entonces hacían trabajos más duros, más fuertes. Y nosotros no teníamos porque estábamos ya débiles de agotar. Buscábamos siempre los lugares donde podíamos mezclarnos para hacer el menor esfuerzo posible. Y así fue que nos metimos con los rusos. Ellos hacían fuerza, cargando unos motores de aviones, hacían fuerza con las sogas, todo, y nosotros tratábamos de no hacer fuerza para no debilitarnos más. Y en determinado momento me vino ganas de ir al baño, y cuando fui a la casilla, a la salida, no podía abrocharme los pantalones porque tenía los dedos medio congelados del frío, y me acerqué y que había un fuego ahí donde estaban
soldados nazis todos alrededor calentándose. Yo me acerqué para calentarme las manos y el nazi que me vio me dio una patada y me tiró adentro del fuego. Me tiró y me quemé los pies, los dos pies, pero salí enseguida. Pero ya los pies ya estaban, se habían quemado. Estuve trabajando unos días más, pero se iban empeorando la herida. Las heridas se iban empeorando, cada vez se ponían peor, hasta que, debido a la infección, empezó a venir fiebre, y ya no podíamos trabajar. La fiebre ya no podía ir a trabajar. Entonces decidí ir a la enfermería. La enfermería era la antesala de la muerte. Claro, que entraba a la enfermería ya no salía más. Sí. Entonces, entré a la enfermería ya con fiebre y todo. Y ahí no perdí la noción del tiempo. Porque la fiebre estuve allá, pero como en estos días había llegado una orden de Berlín de que tenían que destruir las cámaras de gas de los crematorios, porque las tropas rusas estaban avanzando, estaban cerca, entonces no querían dejar evidencia de lo que hacían ahí adentro. Entonces destruyeron cámaras de gas de crematorio y nosotros nos dejaron la enfermería. Nos quedamos ahí en la enfermería. Estuve ahí un tiempo, después mejoré un poco, fui a un médico francés ahí que me ayudaba, mejoré un poco y a poco tiempo llegó la orden de que había que evacuar el campo, digamos. Entonces las tropas ya estaban muy cerca, las tropas rusas, y no querían. Hubo que evacuar, entonces pusieron en fila todos, miles de trabajadores que había, se pusieron en fila para salir, para evacuarlos, para ir a otros campos. Esa fue una de las tantas marchas de la muerte, Sí. porque la gente iba en la nieve, iban caminando, no aguantaban el hambre, el frío y tal, se sentaban en el suelo y le pegaban un tiro y lo mataban. Otros se tiraban en la nieve, que no aguantaban más, los mataban. Y así sucesivamente hasta que llegaron a otro campo, llegaron muy pocos. La mayoría murieron en el camino, digamos. Nosotros nos quedamos, yo quedé allá en Auschwitz. Quería ir junto con ellos también, en la marcha, pero el médico, el francés me dijo que no te conviene galante, porque no podés caminar ni 100 metros. ¿Cómo vas a ir? Se quedó. Me quedé, me convenció y me quedé. Es preferible que te quedes en la cama, pase lo que pase. Me quedé allá.